Bueno, lo primero que hay que hacer son las condiciones de higiene y seguridad. ¿Ah? Es importante manejarse con cierto criterio, sobre todo seguridad. No hay que entrar a una obra nunca con miedo, ni subir una escalera, por más que no sea por hay uno, digamos, normalmente deberíamos subir por una escalera segura, con una piel de seguridad que se llama, pero si no lo hay, yo siempre anduve en las obras, subí y bajaba las escaleras, veía cómo algunas personas bajaban mirando hacia el suelo, que es fácil de bajar, pero lo importante, no quiero que hagan ninguna pirueta, sino que aprendan que hay que manejarse con seguridad. Es decir, la persona insegura y que tiene miedo de caerse o algo, no la quiero, ¿tá? No es para la obra. De que sea proyecto, a trabajar en su oficina, a ese tipo de actividades. La obra hay que ser audaz y seguro. Segundo, hay que tener ojo abierto, ¿cierto? No todos tenemos botines, por ende hay que ver dónde se pisa. ¿Cuál es el peligro en una obra? Que hay restos de clavos, alambres, hierros. Entonces hay que tener mucho cuidado donde se pisa y siempre caminar con cuidado, ¿no? Bueno, todos tenemos casco, vamos a ir pasando por tandas. El casco del arquitecto, bueno, les presento, seguramente ya la conocen, la arquitecta Claudia Jorge Díaz, y la directora técnica por representante. Y ahí tenemos, es casi lo mismo, pero hay una diferencia, ¿no? El representante técnico debería representar a la empresa que ejecuta, y el director técnico debería representar al propietario o a la comitente, a quien paga la obra. ¿Está bien? En general, en obras grandes hay dos figuras, y hay un cuadernito que se llama cuaderno de notificaciones o de órdenes de servicio, donde el director técnico hace indicaciones al representante técnico sobre todas las cosas que se presentan diariamente en la obra, ¿cierto? Una aprobación de materiales, un rechazo, o tal problema, o el representante técnico dice, el proyecto no se ejecuta la obra, necesitamos que el director técnico haga una inspección y modifique el proyecto, o autorice la modificación que yo estoy haciendo, y esto es el día a día en la obra. Entonces, ese libro que se llama Órdenes de Servicio es muy importante. En el obrador debe estar toda la documentación técnica aprobada, el libro de órdenes de servicio, y obviamente siempre presente, digamos, un representante técnico, no necesariamente el representante técnico, o pueden haber otros profesionales también contratados por la empresa para que hagan soporte en las diferentes ítems. Y ahora les dejo bueno, entonces, un poquito contarle antes que venga la arquitecta, que ella nos va a dar una descripción general de la obra. Esta es una obra mixta, que vamos a ver, por eso los traje a las dos materias. Vamos a ver esto. No, yo voy a... A ver, ustedes me dicen si me escuchan o no, ¿sí? No hay problema. Lo que pasa es que te estás retumbando. Quizás no te das cuenta, sí. Hormigón, piso duro y hormigón, entonces por ahí retumba un poco, y aparte para que se acerquen un poco, y aparte para que presten atención. Hay dos cosas. Él le habló del libro de órdenes de servicio, ¿sí? Con eso, al director técnico, que lo explicó muy bien, me da la orden a mí de cómo quiere que yo ejecute algo, ¿sí? Porque puede estar en plano, puede ¿Se ser escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchan todos? ¿Sí o más o menos, no? Listo. Vamos a tener que dar la razón al ingeniero, y me molesta darle la razón al ingeniero y varón. No, decirle a Dani que te dé lista. ¿Ahora? Bueno, hay un libro de órdenes de servicio que donde yo recibo la orden, ¿sí? Porque por más que sea el piso granítico, me pueden decir de qué color, cómo lo quieren, con qué dureza, etcétera, etcétera, ¿sí? Así como el hormigón.
pero también hay un libro de notas de pedido, que es donde escribe el representante técnico que está encargado de la obra y donde pide aclaraciones, pide modificaciones, pide más días, pide lo que sea, pero siempre es la comunicación. O sea, yo todo lo que, por más que uno medianamente se haya puesto de acuerdo, tiene que quedar escrito. Generalmente trata uno de llevarse bien con el director técnico, generalmente es director e inspección. Entonces, de esa forma, uno va tratando de, digamos, de llevarlo más adelante en la obra posible, pero por una cuestión de tiempo, formación, de tiempo, formas, etc. ¿Ah? ¿Por qué lo hicimos venir a esta hora? Porque si no, la verdad que es complicado que se paseen todos ustedes, son muchos, y tenemos muchos frentes de obra, porque lamentablemente, bueno, esta obra ha tenido algunos, llamemos, pequeños grandes inconvenientes. Uno de ellos ha sido empezar a hacer un relevamiento con los puesteros del mercado, obviamente sin querer irse, porque uno entiende que es el trabajo de ellos de día a día, ¿sí? Empezar a ver una estructura que estaba muy deteriorada, pero estaba muy tapada. Entonces, tenemos partes que ya están terminadas, parte de arriba que estamos colocando piso. Un ejemplo, comillas, de lo que van a ser los puestos, que sean todos, digamos, en una forma de estructura al seco, cuestión de que todo esto rápidamente, una vez que pasa en la pulidora de los pisos, que ya lo van a ver arriba, lo van a poder visualizar, y obviamente se arma la parte de los stands en un tiempo mucho más pequeño. Y al margen me sirve bien para el tema de los puestos y la MUNI, de decir, bueno, hay 3 carnicerías, pero resulta que de las 20 hay 3 que ya no se están alquilando y pasa a ser de otro color, entonces se pinta una chapa y medianamente el que viene de visita dice, ah, la carnicería está con este color, carnicería, pollería, por supuesto, y todo lo que es parecido, lo que es sector de verduras en verde, lo que es sector de mercadito de pulgas, porque había mucho mercado de pulgas dentro del mercado, lo que es artesanal de otro color, y de paso se está utilizando como zonificación, y para que la municipalidad pueda cambiar de 5 puestos a 6 o de 5 puestos a 3. En algún momento incluso se lo había pensado en enumerar y después hemos dicho va a ser un lío bárbaro cuando hagan esta unificación o esta ampliación o una subdivisión de los puestos, ¿sí? Vamos a pasar primero a aquel sector, así le aprovechamos a que el ingeniero les explique todo lo que es de metálico, que obviamente sabe muchísimo más que yo podré decir algunas cosas, más que nada la forma de la estructura, le hemos planteado la verdad, le hemos armado en la empresa, somos lo que hemos intervenido en la forma de la estructura, todos arquitectos. Al margen yo tengo un cariño especial por las estructuras metálicas, ¿sí? Cosa que es muy difícil en clientes o en comitentes, que se llaman así a los clientes jóvenes, viejos, en la estructura metálica tienen ciertos reparos. Ustedes me imagino que no, porque a ver, si yo les nombro 3 o 4 lugares donde van a tomar cerveza, seguramente van a decir, ah, sí, capaz que no se han dado cuenta de la estructura metálica, pero ahora sí. Llámese Time, Entrepiso, que es toda estructura metálica, llámese Baum, la cervecería que está en Tres Cerritos, que es toda estructura metálica y forrado con ladrillo a la vista. Bueno, el entrepiso de la biblioteca nueva de la facultad, tienen sino para ir a verlo ahí. En este momento es lo único, el parte del entrepiso y la escalera metálica de la planta piloto. Entonces, claro, uno comienza a decirle, y ahí recién toman ustedes el recaudo de que hay parte metálica y parte de hormigón cruzado, ¿sí? ¿Alguno les faltó casco al final? No. Bueno, paso el micrófono, elige y vos cualquier... El proyecto fue de la empresa, ¿sí? JC Segura Construcciones.
de la cual formo parte. El proyectista, el estudio de suelo lo hizo el ingeniero Castro, creo que todos lo deben conocer, y la parte de lo que es el cálculo estructural, al margen de que le hayamos dado el dibujito, como nos dicen a nosotros, de la parte metálica, de lo que viene a ser semicabriadas o caviadas, está todo lo demás, lo hizo el ingeniero Casado, en algunas cosas también con el ingeniero Castro y en otras no tanto, ¿sí? ¿Por qué van a haber tres estructuras diferentes? Porque lamentablemente hemos empezado peleando en el entrepiso, que las columnas estaban todas enlumbradas, estaba todo el hierro que era chapa doblada, no era perfil, sino era chapa doblada, estaba todo carcomido. Hasta que nos dieron la opción de poder cambiar eso, ya teníamos armado la primer losa, que fue aquella, por eso por ahí no coinciden las columnas, lamentablemente, porque esto viene saliendo así por etapas mucho. Después hemos hecho la losa esta grande que están viendo ustedes acá. La idea es que uno pueda tener una planta alta en el mercado y recorrer todo el mercado sin tener que bajar, ¿sí? Les cuento sintéticamente para que entiendan, hay dos ascensores, uno que está, digamos, detrás del camión de hormigón, están tirando H13, no, porque es contrapiso, y el ascensor ese es un ascensor común, tipo de servicio, y este que son dos paradas, como se le llama, planta baja y primer piso, y este que tienen ustedes atrás, que está únicamente la fosa, tiene para subir desde el subsuelo, planta baja, entrepiso, primer piso. O sea que una persona con determinada discapacidad va y viene a todos los pisos por ese medio, por ese ascensor. Los dos ascensores son hidráulicos. ¿Cuál es la diferencia? Que se cortó la luz y el ascensor baja hasta el último piso, se abren las puertas y queda parado. El otro ascensor agarró la electricidad, el corte de electricidad en el medio del camino y quedó quieto, ¿sí? Y tengo que esperarle la 1, 2, 3, 4, o si por gracia tiene grupo electrógeno, que acá no tenemos por el momento, bueno, queda encerrado, ¿sí? Y no todas las personas tenemos el mismo problema de encierre ni de vértigo. Les pido un favor, ahí ya sé que el ingeniero algo les estuvo diciendo, por ahí se nos pasa a nosotros que quedan los clavos con las maderitas para arriba, sobre todo cuando se andan con zapatillas, porque pasa fácilmente, pasa en los botines, pasa en las zapatillas. Y el otro tema de que las barandas y demás son todas barandas precarias, ¿sí? Vamos primero lo vamos a dejar comer a los chicos tranquilos, después me hacen acordar que bajemos al subsuelo, vamos por el entrepiso y después subimos. Y recién al último de la recorrida, pues en este momento comiendo ahí un poco más tranquilo. Vamos por el medio, como para que no molestemos tampoco acá. Están trabajando, así cualquier cosa los juntamos en el punto medio. Bueno, sigamos por acá entonces, por acá por el centro. Que junta orden, o sea, no tiene pegamento, sino junta. Y toda la parte de las carnicerías que tienen un tratamiento especial. Están viendo todo lo que es bandejas y caños a la vista. Están las bandejas acopiadas acá, ya lo están viendo directamente posesionadas por dónde van. Cuestión de que, y de esa misma forma va a ir toda la parte de agua. Cuestión de que cualquier deterioro por la falta de mantenimiento se la ve en el agua, ¿sí? Lo que se trata de hacer es que todo edificio público nos caiga la gotita de agua o de, no me falta explicar qué, como para que directamente la gente que está a cargo de la administración de esta entidad directamente tome las precauciones como para poder aplicarlo en el acto, ¿sí? Ustedes están viendo directamente cómo tira los ríos, que se lo deben haber visto en muchos lugares, así que eso no hay problema. Era para que sepan que todas las instalaciones van a ir a la vista. Y cuando subamos van a ver en la parte de estructura metálica ya un caño que está tirado, que son la parte de gas, que únicamente gas. Los que han venido al mercado por algún momento estaban todos los gastronómicos arriba. Hay una parte que también va a tener gastronómicos arriba y son los únicos que van a tener gas en ese sector. Y en el sector viejo que todavía está funcionando,
el comedor en este momento donde la gente viene a comer, ¿sí? Ya que estamos en el tema de instalaciones, quería hacer mención de que esta obra se origina como consecuencia de un incendio, aparentemente por origen de mala calidad de la instalación eléctrica. Es muy probable. Igual seguramente debe estar en juicio, pero una de las prioridades seguramente para el proyecto, yo no participé de este proyecto obviamente, pero supongo que habrá sido dar las condiciones de instalaciones eléctricas, sobre todo adecuadas, para que no vuelva a ocurrir un problema de esa naturaleza, ¿cierto? Acorde a normas, que ya lo hemos visto, toda la cañería se lleva, ¿no es cierto?, va colgando dentro de ese tipo de bandejas y nada, bueno, continuamos entonces para el entrepiso, si te hablamos un poquito de la obra mental. Arriba lo están poniendo, ya lo van a ver. Tratar de ponerlo, por supuesto, lo mejor posible para que tenga que pulirse lo menos posible, porque es cuestión de menor desgaste ya de entrada. Es el piso que tienen en todas las aulas de la facultad, y las aulas de la facultad deben tener 50 años, más o menos. Así que están viendo ustedes que es un piso teatro. La idea es edificio público, tiene que ir con algo que tenga, tratar de tener cero mantenimiento, ¿sí? Porque lamentablemente nosotros no somos el primer mundo, nos han hecho creer que cada Bueno, va a ser por lo menos. lo anterior, ¿sí? No, digo esto porque esto de que somos primer mundo, pero no tenemos plata para hacer un mantenimiento. ¿Cuál es la idea? Tratar de colocar todo lo que se pueda de la mejor calidad, que no sea un cerámico o porcelanato, porque se astillan, se rajan, se quiebran. Dentro de un mes lo que yo compré con 51, porque es así la medida, pasó a ser 63 por 63, entonces no consigo ni el color ni la medida, es difícil hacer parche. Con esto, como es eterno y al margen de una fábrica que le hace el mismo color, ¿sí?, o casi el mismo, pasa desaparecido el parche que hubiera que hacer, que al margen no necesariamente, obviamente se tiene que hacer bajo ningún concepto, dejando todas las cosas con pruebas. Está todo aprobado por la municipalidad, está pasado por los organismos correspondientes, colegio Copaica, depende de qué. Sea yo como arquitecta, por un lado, porque antes era un solo ente regulador, era consejo de arquitectos, ingenieros y profesiones afines, y después nos separaron un poco. Entonces depende de la cantidad de planos que haya para previsión y tardanza, van para un lado o para el otro. Por ejemplo, los eléctricos, ¿sí?, los de estructura no, porque pasamos por uno solo, así que en ese sentido no hay inconveniente. Agregar además que el porcelanato o semi-porcelanato, no sé cómo se llama bien, tiene un problema que son refalosos. Y en una obra de este tipo, donde va a haber posibilidades de agua, de fluido, etcétera, etcétera, es recomendable, es súper recomendable el granito, es lo mejor. En la universidad también se pone como antecedente, además del tema del mantenimiento cero. Bueno, continuamos entonces para el entrepiso para ir comentando la obra metálica. Bueno, acá les quiero comentar un poquito del tema de estructuras metálicas. Ustedes saben que en general en el norte se hacen columnas de hormigón armado y cubiertas metálicas. Eso es lo que se conoce como una estructura mixta. En este caso estoy viendo que en estos paños se ha hecho estructura metálica pura, es decir, tanto la parte de columna como la parte de vigas, correas, están todas ejecutados en estructura metálica. Vamos identificando, fíjense, tenemos vigas principales, que son las dos longitudinales, son esas dos, una, otra acá, cuatro, 2, 3 y 4. Sobre esas vigas longitudinales, secundarias, le dice acá la arquitecta, son las vigas de apoyo. Las vigas principales son las que tienen mayor sección, que son las que tienen la formita, esa determinación que va a explicar bien la arquitecta cuál es
lo primero que me debe haber llamado la atención es cómo la viga principal, que tiene un momento de inercia variable, porque es una viga que alcanza su mayor altura, fíjense, en este nivel de columnas, y luego va variando para ambas medidas que se va extendiendo. Fíjense de qué tipología es. Son vigas de filigrama, sea tipo estructuras vigas de alma calada o estructuras de celosía, como le quieran llamar, que están formados por 4 cordones angulares, posiblemente de ser de 60 por 60, y tienen diagonales que también son angulares, de tamaño obviamente mucho más chico, debe ser de 1 pulgada por 1 pulgada, 25 por 25 seguramente. Un poquito más, me dice acá, de 30 por 30. En general, este tipo de estructuras se ejecutan en taller porque se puede hacer con mayor facilidad las soldaduras y con mayor calidad, obviamente, y luego se realiza el montaje en obra. Fíjense que ahí se puede ver, inclusive, deben haber puesto los controles de nivel, y que a veces se saca o a veces no, que son los apoyos que pueden quedar eventualmente parciales y durante el montaje. El montaje acá se hizo también con soldaduras, a veces se hace con otro tipo de uniones, como son tornillos, dependiendo, digamos, de cómo se haya hecho el proyecto original. Las columnas, fíjense, son aparentemente 2 perfiles C, exactamente 2 perfiles canales, soldados, cada determinada 30 centímetros. Y una cosa que yo siempre remarco en la estructura, fíjense que el calculista hace una hipótesis de unión entre las vigas principales y las columnas. Si va a considerar un modelo pórtico, si va a considerar un pórtico articulado. Esa hipótesis que hacemos en el proyecto lo tenemos que llevar a la obra. Y al momento de unir la viga con la columna es donde tiene que poder manifiestar. Si yo, como ustedes saben, en un nudo transfiero momento, ¿cierto? Si estoy haciendo actuar como un pórtico, tengo que ejecutar las uniones, las soldaduras que correspondan para que ese momento que trae la viga pueda ser transferido a la columna. Ese es el concepto básico, digamos. De ahí hay que ver qué tipo de uniones se han previsto. En general vimos en la materia que cuando no queremos transferir momento, se hacen uniones de vigas con columna en alma. Solo en el sector de alma se deja un pequeño movimiento, de manera que cuando la viga gire no transfiera movimiento y por ende no hay problema con los momentos. En este caso se ve que la viga es continua, y transfiere momentos. ¿Cómo es el proyecto? No, bueno, a ver, yo voy a hablar desde mi lenguaje de arquitecto. ¿Sí? Primero, la forma de la estructura de la viga principal, trabajado de esa forma para evitar que yo tenga un techo que sea continuo, aburrido, muy de estructura de ingeniero, ahí lo voy a matar un poco, y si no pasamos así, siempre que algo que no tiene una sola calidad, o es metálico o es agua mecánica. ¿Sí? Entonces, la idea era, bueno, si tiene toda la estructura de la vista, que yo pueda mirar en el mercado, cuando nosotros mismos hicimos el relevamiento para tener una situación, era un kiosco al lado del otro, no se podía ver qué pasaba con el otro sector, y lo que quisimos de cierta forma ha sido lograr con cierta visualidad que queden todos los techos a la vista, que queden todas las instalaciones a la vista, motivo por el cual el ingeniero me decía, este juego se originó, me parece que 2 puntas para el criterio de la empresa. El sector acá, porque pensaba que no había esa continuidad de hormigón viejo, en su momento, está todo allá y ustedes lo pueden ver, no es solamente capa alfombrada, sino que adentro están todos los partidos de crucero. Entonces, pues no está representando el juego de instalación. No sé, no creo que tenga 5 juicios ni nada. La verdad que
instalaciones eran deprimente, por decirlo de alguna forma, leve, ¿sí? Entonces, bueno, la idea fue esa, darle una forma a ver, qué es lo que nosotros ingeniero, nosotros como proyectistas y otros calculistas. Las luces que yo tengo, que teníamos que tratar de siempre apoyar las columnas metálicas, las que ustedes están viendo como columnas metálicas, apoyan justo en la columna de hormigón del subsuelo, ¿sí? Para hacer esa continuidad, porque como es algo que está con otras con otras normas y demás, para asegurarnos de que no haya ningún inconveniente. Entonces, todas las columnas metálicas están elevadas para evitar justamente el tema del deterioro del agua, de la falta de mantenimiento. Si bien lo otro era una chapa doblada conformada con columna, y estamos hablando de dos perfiles C, estamos hablando de 240 milímetros, ¿sí? Con los cuales estamos hablando de 10-12 milímetros de espesor de perfil totalmente diferente a una chapita de 2 o 3 milímetros de columna anterior. Entonces se ha hecho una base de nivelación con hormigón, se terminó con el hormigón expansivo, con un broking, cuestión de que no me quede ningún tipo de luz, con varilla roscada, con arandela y con bulones, como para que esto quede bien implementado, y al margen con todos los ángulos, como para que la columna no pueda tener ningún tipo de fluido ni nada. El tema de la estructura, discúlpenme chicos, pero yo escucho hablar y la verdad me concentro en lo que estoy hablando, ¿sí? Aprovechen la visita ahora, porque debe ser la primera, no sé si van a tener otra oportunidad más, y esto ya va por mi cuestión de experiencia, ¿sí? De cada uno de la facultad. Entonces traten de sacar el jugo y de sacar el provecho de las horas del ingeniero acá, no las mías, sino la del ingeniero Toledo. Se armó la vida principal de tal forma que no sea uniforme el propósito. Entonces fue el único pedido expreso que le hicimos al ingeniero, y las columnas se respetaron con la luz que tenemos abajo, son aproximadamente cada 11 metros y medio. ¿Sí? Discúlpenme, sí, aproximadamente cada 11 metros. De ahí aquella forma que tenemos vigas que suben y que bajan, y que tiene que haber un complemento también ahora con otra más, ha sido para poder hacer que en ese juego de cubiertas poder tener la posibilidad de que entre mucha luz y de que entre ventilación, algo que no tenía en el mercado, ¿sí? Uno llegaba a comprar algo, veía los colores de comida, bueno o malo, no interesa, pero había una falta de higiene total. Entonces se trató de ir pensando en el proyecto con ciertas cosas. Por ese motivo es que todo lo que estuve haciendo, y después de paso, obviamente, de tratar de no la cubierta metálica sea nuevamente la palabra, porque esto a su vez también se cumple con la estructura metálica que viene del medio, que lamentablemente ahí sí, como esto se ha ido viendo paso a paso. Recién la semana pasada hemos podido ver la última tanda de los arcos viejos del mercado, deteriorados no solamente la base de las columnas, sino también todos los arcos viejos, donde en algunos de los casos estaban totalmente desprovistos, pedazos ovalados bastante grandes de leche, la totalidad de lo que era la superficie del agua. ¿Sí? Todo es angular, todo de acá. Hemos aprovechado que necesitaba dos columnas más para no tener una columna en el medio. Entonces son las escaleras que vinculan con la calle Ituzaingó al margen para poder bajar también al entrepiso, y se ha tratado de armar como que hay todo un patio de comida donde estamos parados acá ahora con locales comerciales, y se va a hacer como una expansión de losa, cuestión de que yo pueda visualizar todo el día, ¿sí? Entonces nos había pedido en algún momento que si había algún punto como referencia que pueda presentarse algo, actuar algo, lo que sea, se nos ha dicho que la losa va ahí, y tenemos un montón de puntos de vista que va a salir de todos los otros lugares, que es parte de donde estábamos nosotros, debajo de la losa pero activa,
se vincula completamente, yo tengo todo un balcón de punta a punta, lo mismo que la estructura del frente, como para poder mirar. Todo el tema de los puntos donde se está apoyando son los puntos principales, que es donde hace el quiebre y el juego de columnas, el juego de vigas, con las alturas y con las formas. Y aparte, allá que por el momento no lo necesita, no está, digamos, con ningún tipo de carga, y en todas las puntas también se repiten las mismas columnas listas, ¿sí? Se repiten como columnas donde está apoyando directamente en la abajo, ¿no? Y de ahí sale el arco central, no desde la misma columna, sino que son dos columnas que van con su punta de dilatación pertinente. Fíjense que este edificio no tiene nada que ver con aquel, y al margen de manera ya doble columna de hormigón y doble columna metálica, que también tiene punta de dilatación. Y entre el edificio este y aquel más petizo del frente, también están viendo en la separación de los dos edificios otra punta de dilatación. Eso quería levantar. Fíjense digamos, la nave principal, son tres naves, ¿no es cierto? La nave en la cual estamos se estructura, como siempre, una nave industrial se debe estructurar con paños cada 5 metros. Y esta está estructurada con paños cada 5 metros. Fíjense, se fijan, cada paño tiene una viga principal, transversal, le llamemos, cada 5 metros. Pero claro, como el requerimiento era que las columnas sean cada 11 metros, o sea, paño de por medio, tenemos columnas, entonces lo que se ha hecho es unas vigas que permitan, son estas vigas que ven acá, con este un poquito más reforzada porque es el ingreso, pero en general las vigas también son vigas, si bien son secundarias, pero son vigas de distribución, porque en los paños donde no tengo columnas, la viga principal descarga sobre esas vigas, fíjense, allá tiene una descarga, acá tienen otra descarga, entonces esta viga principal está descargando sobre esa viga. Siempre eso es lo que se llama hacer el análisis de descarga, es lo primero que plantea, en este caso un proyecto. Entonces, bueno, a ver, cada 5 metros me piden que no haya columna cada paño de por medio, y bueno, entonces uno va ya en la cabeza estructurándose cómo va a ir bajando esas cargas, ¿verdad? Entonces voy a necesitar vigas secundarias que sean vigas de descarga, digamos, sean vigas importantes. Luego otro detalle, el tema de las bases, es un tema que siempre lo vemos rápido, porque al final, antes de estructuras livianas y de estructuras metálicas, acuérdense de que siempre necesito un sistema de cartelas, que acá se las ve muy bien, fíjense, cartelas 5 octavos deben ser, que son 2 cartelas principales y otras que se van soldando a través, ¿tá? Las cartelas permiten que la columna no haga una descarga puntual sobre la placa base, que es esta, que aparentemente es de media pulgada, o sea 12,5 milímetros, perdón, y tiene 3, 6, 8, 10 anclajes que nos permiten también transferir los momentos. Seguramente deben excederse los anclajes al cálculo, no creo que haya tanto problema, pero está bueno eso para garantizar un buen montaje. Entre la placa base y el hormigón va un pequeño grouting que mencionó la arquitecta, que es un concreto que se aplica para poder nivelar. Uno de los secretos, yo le decía, de las obras metálicas es la nivelación. Las columnas tienen que estar perfectamente niveladas para disminuir cualquier excentricidad no prevista, porque ya sabemos que estructuralmente, cuando hacemos los cálculos, ¿cierto?, de estructuras metálicas, ya se asume cierta excentricidad propia de la construcción, del transporte, etc. Si a ello no le agregamos una mala ejecución, pueden aparecer momentos de segundo orden muy importantes que van a comprometer la estabilidad de la estructura a pandeo. Por eso es que hay que cuidar muchísimo en obra. Hay ingenieros que con solo ver una columna saben que está a nivel, hay otros que no, por eso usamos los láser, están los láser de obra que se pueden ver,
Es decir, es una herramienta que ustedes tienen que moverse permanentemente. Antes se usaba la línea que se soltaba y dejaba una estela, digamos, roja. Pero bueno, para plomadas se usaba normalmente un cable de acero se armaba en obra, en la época mía, digamos, en los edificios tiramos de arriba un cable de acero, un alambre de acero en realidad, y abajo había una probetita de hormigón. Entonces cuando se estabilizaba te marcaba perfectamente la plomada. Si alguna columna tiene un problema, lamentablemente o hay que desmontarla o hay que hacerla de nuevo. No se puede permitir una falta de plomada, una falta de verticalidad de los elementos estructurales, ¿tá? Bueno, después los detalles, ¿no es cierto?, que sean interesantes, cómo descargan, fíjense en esta viga principal, cómo descarga sobre aquella viga secundaria que es donde no hay columna. Han hecho, fíjense, un sistema de apoyo basado en perfiles angulares también. Por eso hay diferentes proyectos y hay diferentes tipologías. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Bueno, depende qué hipótesis ha tomado el calculista, ¿no es cierto? En esto claramente ha hecho placas con ángulos soldadas. Veo también un par de tornillos, no sé si pueden ver también en algunos casos, que ayudan mucho para el montaje. O sea, los sistemas dependen del proyecto que haya hecho, en este caso, el ingeniero Casado, que haya propuesto, pero lo importante es que todo esfuerzo, digamos, momento, corte o normal, debe ser llevado hasta las bases del hormigón. Esa es la hipótesis, ¿verdad? Otro tema que mencionó el arquitecto, el tema de las juntas. Ustedes saben que yo tengo que evaluar la estructura metálica normalmente a viento y evaluar qué desplazamientos laterales va a tener cuando se presente el viento de diseño. A eso sumarle el desplazamiento lateral del otro edificio de hormigón armado, que por su peso y al tener una losa de hormigón armado a cierto nivel, seguramente el efecto sísmico ya va a ser importante, va a tener un cierto desplazamiento. Fíjense en esa estructura de 3 niveles donde va a ir el ascensor, es toda de hormigón y con losas de hormigón. Entonces esa estructura tiene una masa considerable y va a tener un efecto sísmico importante. Ese efecto sísmico hay que tenerlo en cuenta y va a tener unos desplazamientos laterales importantes, mucho más que la estructura liviana. Entonces habrá que sumarle a los desplazamientos laterales de la estructura de hormigón, eso lo hemos calculado en el primer parcial, ¿no es cierto?, los desplazamientos, el control de distorsión, además de controlarse que la distorsión esté dentro del 1,5% admisible, o 1,5 por mil, perdón, admisible, se tiene que controlar que la junta sísmica, que es la suma de los dos desplazamientos máximos, sea adecuada, ¿no es cierto? La norma prevé ciertas expresiones que no vale la pena, la voy y la consulto, pero lo importante es que la suma del desplazamiento de esta estructura y de la otra no tenga problemas, ¿no? En Salta, lamentablemente, la mayoría de los edificios construidos no cumplen el tema de la junta sísmica, porque antes se tomaba solo la junta sísmica municipal, que establecía que entre dos edificios haya 5 centímetros apenas, y ustedes saben que apenas un edificio de 2 niveles ya tiene una deriva que durante un sismo de diseño puede exceder fácilmente esos 2,5 centímetros por cada edificio, ¿tá? Quizá en una casa de un nivel no tenga problema, pero en edificios más grandes se presenta el problema. Acá quiero hacer una acotación, Claudio, perdón. No, nada, eso. Yo ya un poquito les conté algo de estructura, un poquito de la modulación, de los paños, de las bases, de las juntas, de la parte esa de caja de escalera, que es donde va el ascensor, por eso es la estructura más importante de hormigón. Ya no, eso era, esto está bueno para que sepan los chicos. Antes como que decíamos caja de escalera y caja de ascensor, en su totalidad era el concepto de todo antes que tenía que ser totalmente de hormigón. En realidad pueden ser las 4 columnitas que sí, obviamente van a tener que ser de hormigón y de material que se pueda bajar corriendo por tema de evacuación, pero no necesariamente
ladrillo, de hormigón, discúlpenme, al no ser cajas cerradas, porque este edificio no me habilita a tener 4, 5, 7 pisos donde yo tenga que tener una caja para poder bajar, eso es un tema de bomberos y de problemas de evacuación, donde sí yo tendría que tener de última paredes que sean de ladrillo macizo, ¿sí? En este caso las escaleras son libres, no hay problema como para poder bajar, pero no hay inconveniente. Y ahora, hoy por hoy, cada 2 metros 20, 2 metros 25, que es en la altura de la puerta de los ascensores, totalmente distinto al resto, es donde yo necesito sí un anillo como para que la guía de los ascensores o el perfil que se coloca vaya engrampado cada 2 metros y por más que las losas estén en 330, 440 o cualquier altura. ¿Sí? No sé, ¿qué dudas? ¿Sí? Disculpe, una consulta, ¿va a ser todo techado o va a haber algún patio descubierto? Va a ser todo techado. Todo techado. ¿Sí? Por el momento. Hacer algo al descubierto origina el tema de qué pasa con los lugares o con los puestos que queden a la intemperie, ¿sí? Si yo ahora puedo mirar el mercado desde todos lados, los puestos no van a tener techos, no van a tener cielo raso, van a tener por un tema, y no sé si de tanta seguridad, porque si ustedes van y vean en ese sentido, la gente de los puestos se respeta. Ustedes han visto que directamente cubren con una tela toda la mercadería y nadie saca lo que no es de uno o de cada uno. De todas formas, se le ha hecho a los puestos un sistema como de jaula, que llamemos así, como para dejar un poco más seguro algunas cosas. No va a haber cielo raso, entonces yo puedo mirar desde acá y es todo transparente, todo limpio. Entonces por ese motivo quizás, si no, tendríamos que tener partes abiertas pero doble techo, o parte que al quedar abierto no coincida con la parte de circulación nada más. ¿Alguien le quiere contar a su compañero por qué? ¿Era por la Luis? No, está preguntando cuál es la finalidad del pico, de la parte de la viga, nosotros decimos pico como sea, que va uno para arriba y uno para abajo. Primero, yo le haría el tirón de oreja por no haber estado escuchando, ¿sí? Segundo, en esa diferencia, vuelvo a repetir por si no se me entendió, al yo tener esto, lo que estoy mostrando en la mano, voy a tratar de que entre luz, o sea, toda la estructura principal, le llamemos así, es una sola agua que baja directamente a una gran canaleta que ya la tienen puesta allá, ¿sí? Antes de la pared, y que se va a hacer una falsa columna porque no hay forma de perforar losa y viga para poder pasar pluviales que no existían, ¿sí? Y en este caso, que se arma un voladizo para el acceso de subsuelo, tanto en este sector como en el último, la canaleta está, ya son 2 techos que se juntan en la canaleta, y la canaleta va desde la línea municipal para afuera, por los cuales también son las mismas bajadas o van a quedar disfrazadas por columnas. En este caso, al tener esto así, estoy tratando de que me entre luz sobre todo del sur. Acuérdense que nosotros tenemos luz permanente del sur y no tenemos sol, ¿sí? Pero en este caso vamos a tener luz de ambos lados, con lo cual la iluminación de todo el mercado va a ser diferente. En este pico, la parte que está quedando acá, va a quedar directamente como una parte en celosía para evitar justamente la condensación de olores y todo lo demás, y que tenga una ventilación que no tenga que estar ni cerrándola ni abriéndola, sino que directamente ya queda de esa forma. Toda la parte del medio, que va a ser un techo a 2 aguas, tiene una parte de sobretecho, algo parecido a lo que ustedes están viendo allá, para tratar de todo esto que han cerrado en algún momento, bueno, cerrarlo, pero con iluminación y con paños de ventilación, ¿sí? Alternando, porque tengo que tener la posibilidad de tener ambas cosas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Consulta. Sí. ¿El proyecto incluye la construcción de los boxes para cada uno de los puesteros o solo la estructura principal? Es para cada uno de los puestos, entonces nosotros hemos hecho la diferencia de toda una parte de tabique, del seco, le llamemos así, de lo que va a ser para lo que es carnicería, de lo que va a ser para la verdulería, todo con algo onda tipo de los frentes kitty pom, como se
si tuviese algo parecido a una puerta o un portón corredizo, cuestión de que la persona puede moverlo, con esto queda la atención al público completa, y cuando me voy a la noche lo cierro en un minuto, pongo un candado y fui, ¿sí? Y con la posibilidad de tener, bueno, el puesto que está allá está medio que todavía está demasiado feo para poder caminar, en una de esas ya vemos y nos acercamos, está puesto con la cantidad de artefactos eléctricos, y me refiero a tomas y cartas que va a haber para que la gente pueda no tener que estar modificando. Cada puesto tiene su tablero de luz, cuestión de que si el mío tiene problemas de que algún desperfecto, no le estoy haciendo saltar la llave térmica a todos los vecinos. Y como cielo raso está puesto con tema de seguridad una malla así, directamente. ¿Sí? O sea que uno por cada puesto, usted dice cada puesto tiene un tablero. El tablero de luz. ¿Y después cuántos tableros seccionales para cada sección? Y en este momento tenemos el tablero principal que entra debajo, en la esquina en esa ochava, está una estación de media de DESA, y de ahí nosotros tenemos el tablero principal, y la verdad que en esta primer parte tenemos 2 tableros que van en aquel sector, 3 tableros grandes que van en toda esta parte, 3 o 4, no me acuerdo exactamente bien. Y cuando yo digo primer parte, estoy haciendo un corte donde tienen las columnas de hormigón en el frente, que vienen directo hasta acá, toma la terminación del entrepiso y del subsuelo. ¿Y qué? Y lo demás es segunda parte, que era para la San Martín, que ahora va a ser para la Florida, porque si no, nosotros ahora ya no podemos entrar con camiones por la Urquiza, y al haber desocupado todo esto estamos entrando por la San Martín. Si terminamos primero aquella parte, nos encerramos nosotros mismos, o sea que cambio de metodología en la obra, que eso es lo que tienen que estar atentos ustedes. Claro, yo cursaba construcción de edificios con el arquitecto Pellegrini, no está. Bueno, después continuó la arquitecta Claudia Jorge Díaz con Marcelo, que ya se jubiló también. Bueno, aprendíamos justamente, nos enseñaban a diseñar el obrador y los tiempos de obra para que sea una ejecución racional, de manera que a medida que se vaya ejecutando la obra puedas ir saliendo y terminando los diferentes ítems. Eso es importante, o sea, no es poca cosa hacer un proyecto de ejecución y tener una persona que se dedique solo a ese tema, un ingeniero que se dedique al tema organización de obra, entrada de materiales, salida, hormigonado, obra metálica. Fíjense acá que estamos viendo el tema de las pendientes de piso, que no es poca cosa, porque en este tipo de instalaciones, donde va a haber, posiblemente son, ¿no es cierto?, derrame de fluido, etcétera, etcétera, tiene que ser rápida la limpieza, y para lo cual tiene que haber una pendiente adecuada hacia el lugar adecuado. Entonces, no es poca cosa, digamos, tener en cuenta hacer los controles muy bien de cada uno de estos taquitos que están a diferentes niveles, que ya irá controlando el capataz, ¿no es cierto?, para que sea el adecuado seguramente para el sector circulación, se evacúen, digamos, se haga la limpieza y de allí hacia el lugar donde esté previsto, obviamente. Tiene que estar pensado. Yo vivo en un departamento, ponerle que cuando tengo que echar agua, el único vaga que tengo es el baño. O sea, y cuando tiro agua en el comedor se va todo para cualquier lado. O sea, ese tipo de cosas que eran, no puede ser un departamento espectacular. Sí, aunque no lo crean, no se ha hecho un estudio adecuado de pendientes en los pisos hacia la descarga que corresponde, ¿no es cierto? Y hacia dónde está la descarga que corresponde. A veces están las pendientes al revés y uno tiene que pelearle ahí para, o sea, no es que parece una cosa. Exactamente, son seguramente en obra, no se define, y estoy hablando de un edificio importante, digamos, en Avenida Belgrano, donde realmente uno dice, ¿cómo puede ser que le anheló la pendiente? Sí, porque el capataz no ha tenido en cuenta, a ver dónde está la bajada, cosas lógicas. Que yo ahí voy a hacerle un aporte al ingeniero. Yo quiero que, a ver, levanten la mano quiénes son los futuros. Veo un ingeniero Castro acá. No, Jauregui. No, veo un ingeniero Castro acá. Ahí tiene nombre. Ahí tiene nombre y apellido. Levanten la mano quiénes son los futuros calculistas. Qué loco. Bueno, hayan aparecido ustedes, se van a hacer la guita,
diciendo desde ya, ¿no? Entonces ahí a ella levantan la mano. Si son buenos cartelistas, nosotros teníamos los 3C, como decía yo siempre, ¿no? Castro, Casado, Caro, ¿sí? Además de ser profesores de la ONSA, la verdad que los tres muy buenos calculistas. ¿Por qué digo esto? Porque él recién decía el capataz. La fiscalización de ustedes y el control de ustedes tiene que estar por arriba del capataz. O sea, ustedes dan la orden al capataz. Ustedes tienen que supervisar que el capataz lo haya cumplido. ¿Sí? De nada sirve que yo dé la orden si yo no después no me pongo con una plomada, me pongo con un nivel. O sea, a esta altura, por supuesto, y cada uno ya lo va a empezar a ver, yo tengo que agarrar y decir, entro a algún lugar y digo, está desnivelado, me falta plomo. Les puedo asegurar que acá cuando me ven aparecer y están colocando algo de decir, uy, ya vino a romper, ¿sí? Pero el problema es que ustedes son los que quedan y los que están a cargo de una obra. Ustedes son la cara visible de la obra. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El capataz se fue, los obreros se han ido. Ustedes como representantes quedan y son responsables de por vida en algunas cosas. No son solamente los 10 años que me dice el Código Civil, ¿sí? Son responsables de por vida. Entonces, el control que ustedes tienen que tener sobre las cosas tiene que ser exhaustivo. Y siempre es lo que yo digo, no solamente hay que dar la orden, sino que hay que ver si la orden se cumplió y hay que verificarla la orden, cosa que generalmente no se hace en obra. Entonces, porque yo siempre separo, ¿no? Cuando llegan a quinto año, que nos volvemos a ver, el primer día de clase siempre digo 3 cosas. Levanten la mano o 4. Levanten la mano los que van a ser calculistas. Siempre son los menos. Levanten la mano quienes van a estar en obra. Y lo que me extrae a mí es que tampoco levantan la mano. Entonces, van a ser ratón de biblioteca. Serán 2 o 3, ¿sí? Y los demás van a ser ratones administrativos en alguna oficina. Pero hasta para yo ser parte de armado de un pliego, lo que sea, tengo que saber de obra. Si no saben de obra, están fritos para calcular, para dirigir una obra o para armar un pliego. Entonces, lo ideal es que lo que yo tenga que hacer al margen, primero me tome una tanda en obra. Y lamentablemente, por más que los tiempos ustedes crean que haya cambiado, ¿sí? Hay 2 cosas que a mí particularmente estoy en contra de algunas cosas de feminismo. Todavía prefiero que me abran la puerta, me regalen flores, me den el asiento en el ómnibus y todo lo demás. Porque después, y esto es un llamado a la solidaridad de las chicas, si me llaman así, después nos ningunean la obra hermosamente. Si ustedes no se saben dar el lugar, les puedo decir que la mandan a cocinar cada 2 minutos. ¿Sí? Yo siempre me río porque haciendo mi casa y colocando un portón eléctrico, vino alguien que no había hablado conmigo, lo había contratado mi marido, no importa quién, fue a colocar el portón eléctrico, yo me asomo para decir lo que necesité, que obviamente selló la casa, la calculó el ingeniero Castro, y como a las 8:30 de la mañana llega esta gente y me dice, no, me dice, señora, tranquila, usted 8:30 de la mañana, vaya a cocinar. Y yo dije, por empezar, si hay algo que yo no trato de no entrar, a la cocina porque no me gusta. Entonces dije, y estaban toda gente mía trabajando en la casa. Por supuesto, todos me miraron así, porque con la cantidad de horas que saben que paso en obras, sabían que no, precisamente no era de la cocina. Entonces le he hecho señas que moritos todos. Y agacharon cabezas, se han reído, pero pasó. Como a las 3 o 4 horas, imploraba que yo baje y que la llamen a la señora, y la llamen a la señora. A propósito, por supuesto, me demoré, lo hice perder tiempo, etcétera, etcétera. Y después agarré y dije, ¿qué necesita? Ah, digo, sí, pero que venga el ingeniero no, ¿qué es lo que necesita? Y aparte el ingeniero Castro a las 9:30, 10, era imposible ubicarlo por sus tareas. Entonces le digo, ¿qué es lo que necesita? No, quiero esto, bueno, pica acá, pica allá. Se quedó así, se dio cuenta de la metida de pata. Pero eso lo van a tener a diario. El doble las chicas y los chicos, que los albañiles saben cómo hacer las cosas.
pero no saben el por qué. Entonces también les van a preguntar cosas que quizás ellos saben para saber hasta dónde saben ustedes. Entonces, si dedican y se empiezan a ir a obra, tienen que saber qué es lo que van a responder. Hasta que ustedes tienen el librito acá o el folletito o el nombrecito de alumno, va todo bien. Después ya no va tan bien, porque le han visto que han metido la pata en una o dos cosas y olvídense, ¿no? Entonces, fíjense bien, no es solamente dar orden, es control de ustedes, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la obra y para cuándo está proyectada la finalización? Se comenzó la obra el 18 de junio, o sea, hace un año, con los cuales nos terminaron de sacar todo el tema de los puesteros, de la parte que supuestamente era la primera etapa, se la terminó de sacar en diciembre, o sea que ahí ya hemos tenido un desfasaje de 6 meses. Y después peleando por cada parte, se han hecho 2 estudios, vos me vas a saber decir el nombre de los estudios metalográficos, ¿sí? Uno lo hizo la Católica y otro la UNSA, eran 2 estudios distintos, los 2 llegaron a la misma conclusión, que todo lo que había acá de metálico y en aquel sector no servía para nada, había que tirarlo, con lo cual nos demoraron hasta diciembre para decir, no, Bastenero, ustedes tienen razón de lo que ya veníamos viendo, porque si yo podía pasar toda la mano por acá, porque estaba todo carcomido, era raro que funcione, y había una pelea de la MUNI, ¿sí? En teoría ellos quieren tratar de que nosotros terminemos algo en diciembre. Ese algo puede ser que sea quizás aquel sector. Está armado el proyecto para que se pueda, en realidad, inaugurar toda la primera parte, porque aquí tenés la parte de un ascensor, tenés la parte de 2 escaleras, hay otro que está allá al frente, tenés toda la parte de baños, tenés vestuarios de personal allá al fondo, incluso hay un centro de salud. O sea, en teoría, sí, ellos quieren inaugurar alguito, que es así, alguito que inauguremos y cortemos y mostremos. ¿Y entonces en cuántas etapas lo plantearon? No, las 3 etapas siguen siendo 3 etapas. Lo que pasa es que, bueno, ahora no es quien tiene razón, es un problema de seguridad, chicos. Entonces, cuando recién la semana pasada, o hace 10 días, nos dijeron, pueden sacar los arcos. Como verán, en una semana se sacó todo, porque al margen de las columnas se movían así. No era al margen de que estaban hablando plumas, aquella que está allá, era que agarraba los arcos y demás para poder desmontar. Se sacó primero, como si dijese yo, un módulo de chapa, un módulo de correa, otro módulo de chapa, otro módulo de correa para poder sacar este arco. Y así sucesivamente, porque al estar todo enganchado también era la seguridad de que estaba todo en pie. Así que se fue trabajando despacio, pero tranquilos, digamos, y con un ritmo rápido, como para poder desmantelar, porque una vez que se empezaba, se tenía que sacar todo rápido, si no se podía llegar a caer alguna en ese estado. Así que bueno, esperemos que sea, iban a querer que sea marzo o abril. Todo intendente o político quiere inaugurar. ¿Cuánto hay en total ahora, más o menos? Entre 110 y 120 nuestros. La gente que está haciendo la estructura metálica tiene su gente aparte, está subcontratada. Esta parte la hizo una empresa, aquella parte la hizo otra empresa para apurar, y aquel otro pedacito lo hicieron en otro sector, en otro momento, otra empresa, que no podemos techar hasta que no vaya, por supuesto, a la parte del medio, ¿sí? Que agarra canaletas de un lado y del otro. Por ese motivo no está techado aquello, ¿sí? Porque no se puede poner las canaletas sin tener el otro apoyo. 2 comentarios, estamos hablando, el tema de la estructura vieja, toda estructura que sufrió un incendio, obviamente que no debería haberlo pensado, sacar todo y punto. Pero bueno, se ve que algunos personajes o políticos por ahí, profesionales inclusive, si les toca la función pública, no piensen en tratar de justificar el puesto o tratar de mandarse la parte frente al intendente de que están peleando por su municipalidad, cuando en realidad hay que tener un criterio práctico, a ver si una estructura en toda ampliación
es mucho más rápido demoler y construir de cero que intentar unir una estructura vieja con una nueva. Es muy complejo ingenierilmente ver la respuesta estructural de una estructura que está formada parte por una estructura vieja y parte por una estructura nueva. Es muy difícil modelar eso en un software o intentar reproducir ese tipo de unión. Entonces lo recomendable es juntas sísmicas si queremos preservar o mantener la estructura anterior por algún motivo que lo exija el comitente, ¿cierto? Hay casas acá en Salta, con la casa Leguizamón, que con el ingeniero Caro se evaluó, había que mantener la estructura original por una cuestión era un patrimonio cultural, ¿no es cierto? Ya declarado, entonces hay que mantener. Perfecto. Si se va a hacer una obra estructural nueva, tratar de hacerla independiente de la parte vieja, con juntas sísmicas disimuladas, inclusive en el mismo lugar, ¿no? No estoy hablando lo ideal es hacerlo en diferentes lugares, pero depende del proyecto, pero con juntas sísmicas adecuadas se puede perfectamente instalar una obra nueva dentro de una obra vieja, pero sin que estén vinculadas, ¿no? Eso forma parte justamente de la ingeniería estructural, de proponer un proyecto donde no se vincule lo nuevo con lo viejo. Eso es algo digamos de manual, es algo básico. Pero en este caso, bueno, se han puesto a discutir, a ver si, inclusive el ingeniero Palópolis hizo algunos ensayos en obra de algunos rotos para ver si hicieron ensayos en talonografía, que no, eso te ensayan el espesor que queda de la chapa luego que pasa una oxidación, proceso de oxidación. Todas las chapas no tenían cero mantenimiento, oxidación full, o sea, no tenía sentido mantener la obra vieja. Y la obra nueva, un solo comentario que yo siempre se lo digo a los chicos, que fíjense en las correas, que están menos de 1 metro de separación, lo cual es muy bueno eso, porque evita el solapamiento, sobre todo para que ingresen en lluvias fuertes que levantan el viento a algunos bordes, está muy bueno eso. Pero yo siempre le digo a los chicos que en lugar de ser la correa C típica, que acá la venden ya directamente en Salta, hay gente que le pone unos refuercitos laterales, están muy buenos eso, pero lo ideal es poner ya una correa tipo cajón, yo le digo, un caño estructural o un rectangular, digamos, que es mucho más eficiente porque no tenemos el centro de corte atrás y siempre va a haber una cierta torsión, digamos, aunque digamos, sea bien ejecutada. Entonces, lo ideal es usar estas correas son, fíjense, acá están, si la pueden ver, acá están las correas ya presentadas para este sector, y son correas de 120, creo, 120 por 50, puede ser, 120 de altura. Bueno, capaz que si ponemos una cajón de 100, hay que hacer número, por supuesto, bajamos un poquitito la altura, pero nos queda una viguita tipo cajón que son mucho más eficientes y no tengo el problema de esa falta de estabilidad por tener el centro de corte en la espalda, ¿no es cierto? Está bueno el refuerzo que le ponen, que eso ayuda muchísimo, y Facundo hizo unos ensayos ahí con Paul para ver qué tan buenos son esos refuerzos, etc. Pero siempre lo más simple es ir en costo, más o menos sale lo mismo poner, no tan así, me dice acá la arquitecta, que es mucho más caro según ella. Pero bueno, hay que evaluar. Hay dos cosas, es mucho más caro, aunque parezca mentira. Es cierto, yo si por mí hubiese puesto caño estructural toda la vida. De por sí no tendríamos que ir con caño estructural, como dice el ingeniero, más chico, no hay problema. Pero por otro lado, tengo la contra que si me voy más chico porque el caño me da con el cálculo, tengo un problema con las alturas de las canaletas. Entonces hay que empezar a colocar de una correa 120 a un caño de 120, donde ya estoy encareciendo muchísimo más la obra, aunque no parezca, porque aparte lo necesito para el tema de las canaletas y de los pluviales. Entonces tengo esa doble contra. Si fuese por mí, es cierto, aparte que queda mucho más prolijo, más limpio, más todo, un caño, que estar colocando una correa. Totalmente de acuerdo. Sí, mire, lo que dijo la arquitecta es fundamental. A veces uno dice, pone una sección de cálculo según que lo que sea más eficiente, es decir, perfectamente para luz anda bien,
pero resulta que no es esa la condicionante. A veces las condicionantes son los desniveles, las alturas, la cuestión constructiva manda más sobre la estructural. Obviamente que tiene que estar con holgadez en el cálculo, tiene que andar bien el cálculo, pero a su vez el que manda muchas veces en estructuras metálicas son los desniveles, los detalles constructivos, son mucho más importantes a veces que el cálculo en sí, que sí cierra, obviamente que tiene que estar calculado adecuadamente, ¿no es cierto? Y modelado y verificado todos los posibles escenarios de falla. Nada, eso, no sé si quieren hacer alguna pregunta o querés hacer una pregunta. No, pero más que nada saber a qué se puede deber la excentricidad en la viga secundaria esa. Nada, que la están corrigiendo. Ah, ok. Quedó en el ojo, Dios. A que la están corrigiendo, está perfecta la observación, nada más que, les comento, cuando vino la arquitecta, y dijo, che, eso está cruzado, no va así, bla, 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 y pegué el grito y me han dicho, no, pero vos sos arquitecto, esto es un problema estético. Entonces, bueno, ahí me han saltado todos los genes de que qué arquitecto ni arquitecto, ya está, está perfecta la observación que has hecho. Me hubiese gustado que no la hagan, pero ya está bien, hay que mostrar las cosas que están bien y hay que mostrar las cosas que se han hecho y que la están corrigiendo. Si ustedes se fijan ahora donde están los andamios, estamos corrigiendo la primer viga secundaria, la segunda donde están justamente los andamios. Las dos primeras vigas están corregidas, me faltan estas dos. ¿Sí? Las vigas, lo ideal, tanto todo un sistema de este tipo de celosía, tiene que coincidir los ejes en un punto para evitar momentos adicionales. Entonces, obviamente que lo que observó acá el alumno, muy bien. Calculista desde ya. Sí, ¿no? Sacó 100 en el parcial de hormigón armado 2. Mario le sacaban fotos ahí el parcial, cómo es hecho. 100 en hormigón 2 no es fácil. Es el único. El ingeniero Toledo. No, ahora está el ingeniero de Ezequiel Sánchez, está choto, los chicos. Ahora con el ingeniero están felices Sánchez, los chicos. o con los dos. ¿Ah? Bueno, evidentemente el eje de las vigas tiene que coincidir perfectamente y salvo un error de ejecución, digamos, o en el proyecto se puede haber tenido en cuenta, pero tiene que haber las juntas que corresponden, desvincular los paños. No, justamente lo que se quería acá era vincular toda la estructura. Claro. Mal hecho. La han puesto mal. Listo. Exactamente. Bueno. Eso fue una pelea a otro nivel entre el ingeniero civil que me quería explicar cómo tenía que ser y ya a esta altura uno tiene unos años de profesión, 5 nomás, ¿no? Yo soy de la edad de casi de ustedes, así que no se preocupen, ¿sí? Che, nada de risa, que te agarro el año que viene. ¿Qué otra observación, qué otra consulta? Que es bueno, pues justamente así se aprende, pregunten ¿no? nomás, que lamentablemente si hay errores también hay que aceptarlos. ¿Por qué las dos columnas de ahí? Para todo. ¿Por qué las dos columnas de ahí están libres arriba? No están apoyadas. Están libres porque Están se ha montadas. tomado un nivel y se tiene que terminar de armar un collarín. Como en lo que están acá. Exacto. Siempre que vos terminás una columna metálica y tenés el tema de los puntos de apoyo, como en este caso, lo ideal es armar un collarín. Bueno, no, acá preguntaba al alumno por qué están en el aire esas dos columnas. Bueno, simplemente porque no se ha ejecutado el apoyo, digamos, que corresponde. Esa viga, fíjense que es de muy poca altura y obviamente cuanto menos altura tiene la estructura es porque son los apoyos más cercanos. Esa viga tiene que descansar sobre esas columnas intermedias para que dé el cálculo, ¿no es cierto? Pero faltan unos collarines que son unos elementos auxiliares que hacen el apoyo, digamos, como el montaje se ha previsto así, hacer el montaje en obra con soldadura, entonces hay que hacer una estructura auxiliar que va soldada, que ya viene listo, unos cajoncitos, y que lo soldamos a esa plaquita de apoyo. Todo eso hay que calcularlo a las uniones, y es lo que más tiempo lleva, ¿no? Generalmente cuando uno va a calcular una estructura de este tipo, bueno, primero que hace el proyecto, el anteproyecto, el planteo de los paños, cómo va a descargar las cargas, todo eso, pero en general lo que más da trabajo es la verificación de todas las uniones, porque si ustedes se fijan hay millones de uniones, digamos, porque esto lo modelamos en un software, ¿no es cierto? Te dan los esfuerzos,
Las vigas principales son bastante sencillas, digamos, de calcular, se ponen todos los escenarios, ¿no es cierto?, de cálculo, se arman unas planillas de cálculo y se verifican todas las líneas. Primero se empiezan por las correas, luego pasamos a las vigas principales, las vigas secundarias, y ahí vienen los problemas donde uno tiene que empezar a resolver cómo va a prever las uniones. Que por ahí se vuelve nuevamente para atrás porque, he cambiado el tipo de unión, estoy cambiando el proyecto de descarga de momento, corte y normal, entonces tengo que volver a replantear algunos cálculos. Es decir, lo que más lleva tiempo en una estructura metálica es el cálculo de las uniones, ¿tá? Y luego de las fundaciones también, que llevan sus detalles, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo importante es siempre con lógica, ¿no es cierto? En la obra, que es lo que yo les digo, no hace falta ser un calculista para darse cuenta que esa viga secundaria, por su altura, necesita descargas cada 2,5 metros, ¿tá? En cambio, las vigas principales tienen luces con momento de inercia variable cada 10 metros, creo que le dijo, 10, 11 metros que le dijo el arquitecto, ¿tá? Y estas vigas que son secundarias, que donde yo estoy parado son longitudinales, descargan sobre las vigas principales, así que tienen una altura, la mitad de la altura, menos, casi un 40% de la altura de las vigas principales del momento de inercia variable. El momento de inercia variable está bueno porque toma mucho momento, pero yo creo que acá es una condicionante del arquitecta para que haya buenas vistas y sobre todo sea un proyecto agradable, digamos, la vista, porque lo que se va a ver va a ser toda la parte metálica. Entonces está bueno que el proyectista estructural parta de un anteproyecto planteado por un arquitecto y no lo haga un ingeniero solamente, porque seguramente va a tender a hacer la estructura más eficiente, digamos, que obviamente la estructura cuadrada, la estructura rectangular, la estructura que mejor se comporta ante los esfuerzos, pero no necesariamente la estructura más adecuada o más estética según los condicionantes del proyecto. Entonces tiene que haber una relación entre proyectista, entre calculista, y lo ideal sería ante el futuro director técnico que opine también, de manera que ya en obra el director técnico tiene tanta cancha en la obra, no haga cambiar el proyecto y volver atrás con muchas cosas. Se puede y se debe, digamos, para que la obra en definitiva quede bien, pero está bueno interactuar un poquito antes, ¿verdad? Por ejemplo, esta obra que nos dio tiempo para demoler todo, está bueno para empezar a estudiar los planos. Gracias a Dios la arquitecta seguramente los mueve a todos los chicos ahí, al proyectista, a todos. Sí, un grupo grande, ¿no? En la empresa donde se trabaja y donde hay un proyecto que está aprobado y hay un plano que yo le llamo plano conforme a obra desde el primer día, y es el que se va modificando todos los días. Si hay modificación, obviamente se entiende. Se determinó tal cosa en la obra, cuando uno llega a las 6 de la tarde a la oficina, se coloca el cambio, ¿sí? Entonces hay un plano que en realidad es el plano actual, que está a hoy, al margen de que haya un plano aprobado de diciembre del año pasado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque van saliendo modificaciones en obra, van saliendo modificaciones en todo y en todas las instalaciones es exactamente lo mismo, ¿no? Porque si no las cloacas no daban, porque los pendientes no dan, por lo que fuese, entonces hay un día a día que sí lo tienen que tener en cuenta. Y es imposible hacerlo el último día cuando toca entregar la obra. Entonces eso es una buena costumbre de la modificación. Por supuesto, es un solo plano que se le llama conforme a obra y ese es el que se va actualizando. Si no tendrían 10.000 planos que tampoco tiene sentido, chicos. Bueno, ahora pasamos, creo que quería mostrarle al arquitecta el subsuelo, brevemente, la parte de hormigón, y bueno, no sé otra cosa. Nosotros tuvimos una visita el día lunes, vinimos con Daniel, para ver que daban algunas columnas viejas, que la municipalidad no quería tocarlas, y claramente era una estructura totalmente oxidada. Y una cosa que no sé si mencionó la arquitecta, en una estructura metálica normalmente se plantea para 50 años de vida.
pero con mantenimiento, es decir, con pintura. Establece la normativa. Si ustedes leen la 301, hay un capítulo completo donde establece que se deben pintar las obras general toda la obra cada 5 años, y cada 2 años y medio, 3, hacer un retoque o una revisión, y una revisión programada cada año mínimo, solo para chequear. Entonces tenemos un chequeo cada año, cada 2 años y medio algunos reemplazos o pinturas, y una pintura general cada 5 años. ¿Ustedes creen que en nuestro país se hace ese tipo de mantenimiento en estructuras metálicas? Difícil, ¿no es cierto? Otra cosa, las canaletas se limpian cada estación, deberían limpiarse. Ustedes saben que en Cofru tuvo un accidente muy grande, porque fíjense, ahí va a haber una parecita que se llama cenefa, donde está la canaleta, recolecta el agua y hay una cenefa. ¿Qué pasa? En una lluvia muy fuerte, la canaleta está trancada a la bajada y todo el agua crece, y es lo que decíamos, el tener en cuenta ese recrecido de 50 centímetros que va a caer justo la pendiente, está hacia ese lado obviamente, entonces va a formar un triángulo, que en realidad es un volumen, ¿no es cierto?, que va a ser importante sobre ese sector, sobre todo, una carga que el calculista deberá tener en cuenta. ¿Se dan cuenta? A lo mejor esa pared se ha tenido en cuenta del proyecto original o no. Por eso es que ese tipo de cosas es lo que el calculista debe verificar, si se ha tenido en cuenta esa carga, ¿está bien?, adicional, porque el mantenimiento seguramente va a ser que se va a trancar las bajadas principales y va a haber acumulación de agua, ¿tá? Entonces hay que diseñar las estructuras en nuestro país de manera sobredimensionadas para que tengan en cuenta el bajo mantenimiento. Sé que está bueno la propuesta que han hecho de una estructura de acero, que muchas estaciones de servicio, fíjense, la llenan de hormigón, la llenan de concreto, no de hormigón. Eso está bueno porque cuando la estructura está hueca, tiene un proceso de oxidación. Obviamente usted me dirá, no, pero está bien sellada, todo. A la larga siempre hay alguna filtración o algo, y el contacto mismo es, no sé si se habrá previsto cada vez hueca esta, pero en general es muy recomendable en los proyectos de estaciones de servicio. A mí me tocó hacer una, y realmente un proyecto, me refiero no ejecutarla, pero hay que llenar las columnas de hormigón concreto, y de esa manera ya con un concreto bien fluido, porque eso es solo para recubrimiento, yo me garantizo que no va a acceder la oxidación de manera permanente a un lugar donde no voy a poder verificarlo, porque yo voy a ver la chapa de afuera, no voy a ver la de adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces ese tipo de observaciones me encantaría que durante la obra ustedes lo hagan. Decir, che, ¿por qué no llenamos esto de hormigón? ¿O por qué no tenemos en cuenta la oxidación? ¿O qué pintura vamos a usar por qué no lo pintamos en obra directamente? O como se hace en Buenos Aires, la mayoría de las obras metálicas se pide con un proceso de ionización o de zincado, de manera que ya la chapa no haya que pintarla nunca más. Teóricamente te dicen que dura 100 años, un proceso de eso, son carísimos obviamente, ¿no es cierto? Cuando uno no se hace en Salta, no sé si hay en Córdoba, en Buenos Aires seguro, pero un proceso de zincado o de tratamiento, digamos, de la chapa, para que nunca más se necesite pintar, es muy caro. Bueno, vamos a las pinturas, entonces exijamos en obra las pinturas tricapa que se llaman, que son antioxidante, imprimación y terminación. ¿Ahí? Por eso se llaman pinturas tricapa, inclusive vienen algunas de 4 capas que tienen una doble imprimación. Yo le estaba diciendo un poquito de la necesidad de la estructura metálica, de que se prevean las pinturas o los tratamientos de zincado, no sé, se hace mucho en Buenos Aires, pero acá no, por los costos obviamente de pedir que toda la estructura venga ya tratada de fábrica con una pintura especial. Esta fue pintada acá. No, se la pintó, vino con 2 pinturas, pero bueno, ustedes verán cómo se deteriora. Entonces lo que sí se puede ver la diferencia que ella, antes de techarla, se le vuelve a dar otra mano completa, entera, ¿sí?
se trata de trabajar más bien no con el dióxido de noche a esta altura, con convertidor de óxido directamente de una, sí con la que dice el ingeniero 4 en 1, pero convertidor de óxido, cuestión que ya venga con color, y si no, con algún tipo de pintura epoxi, que digamos. Y bueno, para que ustedes vean el último las instalaciones, en cuanto se colocó al margen de las dos vigas, ya que nos dieron la cana que hay que corregir de las dos vigas secundarias, está puesto el cañito de gas por cómo va a ir directamente toda la instalación a la isla, ¿no? Eso iba a preguntar si tiene instalación de gas. Sí. Lo que estaba previsto en los 4 medidores, porque Gasnor no quiere hacer más otro tipo de instalación o de refuerzo o de infraestructura en realidad, porque se ve que está con lo justo. Entonces, es más, tuvimos que llegar a un acuerdo con ellos, la cantidad de artefactos de gas que va a tener cada local. O sea, la gente tiene que ir y el que venga a alquilar un puesto acá, gastronómico, tiene que amoldarse a un reglamento o no sé cómo va a ser, un contrato que va a tener con la municipalidad donde dan determinadas indicaciones para yo saber qué es lo que tengo que ir a comprar. Le va a pasar a los que tengan artefactos de gas, le va a pasar también a los carniceros por un tema de que obviamente hubo que decidir la cantidad de energía que tienen distintos puestos, pues no va a ser para todos los puestos iguales. Entonces eso también se trató de un poco llegar a un límite, porque si no, obviamente también esto es un sinfín que no se termina nunca para armar un proyecto bien armado, ¿no? En toda una serie de cálculos, incluso estudio luminotécnico y todo lo más se presentó en el colegio. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos al subsuelo? Podemos ir al subsuelo, sí. Sí, se está, quieren vamos. cuestionar y Está, no hay ningún problema. Vamos al subsuelo, tengan cuidado con las tanzas. Si se fijan, ahí se trató de nivelar, era lamentablemente el desnivel que tenía la losa original. Allá están viendo que es 0 por los pegotes. Acá están viendo que llegamos a 13, 14 centímetros dependiendo de... Y se lo está llenando con un material que obviamente es totalmente alivianado. Estamos con perlitas de poliestireno expandido, perlitas de tergopol en una palabra, que lo hace liviano, pero el último 1,5 centímetros o 2 centímetros se tiene que tirar un contrapiso normal, porque si no es como que yo pareciera que flotando un poco, y tampoco necesito eso cuando ya quede el piso bien terminado, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos una tanda de llenado, y al margen después viene recién la mezcla, que es casi los 3 centímetros que tiene el piso que ustedes han visto. En el piso se uniforma absolutamente todo el mercado, se coloca con el mismo tipo de piso. Bajemos al subsuelo, que van a ver las 2 columnas estas que se replican abajo, que no estaban, que lo hemos aprovechado y lo hemos puesto exactamente igual. Bueno, van a ver algunos tipos de anclaje, y también van a ver toda la parte de la instalación eléctrica ya terminada. Bajen por acá, chicos. Por acá. Sí, ustedes ven las vigas, las columnas metálicas, que yo les decía coinciden, ¿sí?, con las columnas de hormigón, y al margen, fíjense, yo ahí en la parte de estructura o exactamente cómo funcionan no me voy a meter, para eso tienen alguien que sabe muchísimo más que yo. Fíjense en cómo tiene el macizado alrededor de las columnas para que los nervios sean más chiquititos, y este calcetonado estaba completamente tapado, estaba el encofrado perdido, hubo que sacar todo, se colocó convertidor de óxido, se volvió a colocar un producto que es especial, que capaz que es algo de lo que quedó todavía, de música, como para poder hacer, digamos, ese agarre, lo que venía a ser un mortero cementicio, y lo que era el armado, algunas partes que estaban peladitas, que se las marcó, y se le ha puesto un convertidor de óxido blanco a propósito, para que resalte bien y se sepa bien qué era lo que había que volver a llenar. En las partes que ustedes están viendo algunos pasos apuntalados es porque las columnas
A ver, la parte de lo que son las paredes laterales no están completamente paralelas, entonces hay vigas o hay columnas que enganchaban sobre partes de vigas completas, en otros casos no. Entonces se ha hecho el mismo procedimiento que yo les contaba acá, nada más que no era necesario ya colocar ninguna columna, pero sí se perforó desde arriba, se han puesto todo el tema de las varillas rojadas, se macizó todo el casetonado, el hueco de ese casetón, ¿no es cierto? Bueno, eso ya se lo puede sacar, que como todavía se está trabajando arriba y acá no molesta, esté tirado, prefiero apuntalado. ¿Por qué se han puesto todos estos puntales acá? Y porque en un primer momento, hasta que veníamos desarmando todo, se asentó mucha estructura metálica sobre ellos. Entonces, porque no teníamos liberada la San Martín, tuvimos que sacar el cerco y la grúa se paró sobre la vereda y parte de lo que vendría a ser la bajada ya del estacionamiento, y el camión que traía, el semi, que traía toda la estructura, se paró en la calle, en mitad de la calle cortada, entonces desde ahí se pillaba, ¿no es cierto? Se tiraba la liga y se pasaba el camión directamente acá. Hasta que la gente de la estructura metálica podía distribuir, tenía un gran peso, por las dudas o menos, se apuntara, aunque sea un poquito, y aquella parte que todavía no estaban las dos columnas metálicas, también estaban todas apuntaladas con tirantes de madera. Aquí lo que sí pueden ver es allá se ve mejor las bandejas que llegan hasta un cierto punto, ¿sí? De ahí dobla la bandeja a 90 con la curva que tiene que ser especial y directamente sube hacia arriba a los tableros ya de planta baja. Y después de en este sector ya se dejó toda la cañería a propósito, no está el cambiado nada más, pero justamente como para que esté, si hay algún inconveniente, si alguien corta, si alguien mete mal, todo lo demás, la gente de mantenimiento de la municipalidad hace su recorrido diario o semanal. ¿A qué profundidad se fundó? Calculamos, porque no tenemos idea, esto ya estaba, esto es del año 70, así que calculamos que tiene una fundación de 1,20 metros, 1,5 metros. Ahí de aquel lado hay una fundación apoyada sobre la columna, eso Es una junta sísmica apoyada sobre las columnas. Las columnas, a ver, aquí yo voy a meter en mano de la materia que no tengo incumbencia, le llamemos así, pero hay dos teorías. Yo hago una sola base y de ahí saco dos columnas y hago la punta sísmica, o hago dos bases con punta sísmica, dos columnas, dos vigas, dos torres. Son las bases. ¿Sí? En este caso han hecho una base, una columna. El ingeniero que calculó, puede ser que haya sido que se calculaba, estamos hablando 60 y largo, 70, ¿sí? Y de ahí te sale justamente el encuentro de las dos vigas. Sí, no, en general se hacía una sola base y salían dos columnas conjuntas, digamos, se aconseja. Pero acá él tiene una sola columna con dos vigas. Eso es lo que estamos Claro, sí, no es lo óptimo, digamos, pero bueno, hay que ver el proyecto en su conjunto. Capaz que son dos columnas. Este casetonado entonces ya estaba construido. Ya estaba, este es viejo, como te digo, estaba toda la madera del casetonado y encima estaba puesta una placa de durlo, que en este caso no creo que haya sido de influencia, pero cuando uno deja algo puesto, a ver, por ejemplo, la estructura de arriba no está calculada para que vaya un cielotazo de placa de durlo, ¿sí? Me la acaba el ingeniero. No, está perdido. Creo que la estructura de arriba, la estructura metálica, no está, me parece que no está sonando, ¿no? La estructura metálica de arriba no está calculada para recibir un cielo raso, por más que digan es placa de durlo. La placa de durlo tiene un peso muerto, ¿sí? Y cuando nosotros hemos sacado la estructura vieja, que ya estaba mal, estaba toda podrida, le llamamos así, derrumbrada, pero ya para que ustedes vean el concepto, tenía doble cielo raso de placas encima. No solamente tenía uno, sino tenía doble, ¿sí? Entonces, obviamente que cambia muchísimo un cálculo, entonces tampoco se puede
decir yo conozco, yo cuelgo, yo estoy colocando, si no se hace de nuevo una verificación de cálculo, por más que vengan y digan, y esto era así, salió para que esté exactamente terminado igual que la otra parte, que si quieren ya subimos ya y damos por terminada la visita, si ven el primer piso, pero no llega así nomás, ¿sí? Las columnas nuevas serían esas dos columnas metálicas, ¿no? Nada más. Y todo lo demás es estructuralista. Bueno, acá tiene que haber algún estructuralista haber evaluado y este casetonado estaba en condiciones. Se ve muy bien, o sea, normalmente lo veo. Y los casetonados generalmente son estas estructuras de vigas cada metro, funcionan muy bien y las construidas de Salta realmente andan bien, viejas, digamos, yo tengo noción. Pero bueno, seguramente el ingeniero Casado debe haber evaluado, debe haber hecho algún estudio de flexiones, alguna prueba de carga, que es lo que decíamos siempre en la clase, para evaluar si realmente está en condiciones. Porque esas columnas tienen cierta antigüedad, se la ve muy de una medida generosa, obviamente, para un solo nivel, anda muy bien, esto más que generosa, porque dice de 40, 50 por 50 seguramente, 50 por 50, son súper generosas para un solo nivel, pero igual la luz es importante, son 10 metros, y esto se llamaba los famosos entrepisos sin viga, que antes lo dábamos en los hormigón armado 2, que se calculan, digamos, como solo casetonado y no se utiliza viga. Ya casi no se usa esta tipología, digamos, pero funciona muy bien, digamos, en su momento. Y al ser de solo nivel también no van a tener muchos problemas sísmicos, porque ustedes saben que obviamente el problema sísmico aparece cuando ya tenemos estructura del mar y un nivel sobre todo, ¿tá? Y nada, ese comentario, digamos, que por eso es que seguramente el ingeniero dijo, no, funciona y debe haber autorizado para que esta estructura existente, ¿no? Pero hay que tener una firma reconocida, digamos, como para decir, esto funciona. Y haber hecho algunas pruebas, digamos, como para firma, él está garantizando que esto va a estar bien. Venga el sismo que venga el salto. Porque toda estructura nueva debe ser sismo resistente. Bueno, nada más. Bueno, con esto ya entonces los liberamos. Hay que ir, ¿por dónde salimos? Salimos por el mismo lugar donde entramos y van dejando los cascos en la camioneta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo se hace, bueno, cómo es la instalación, digamos, de provisión de agua fría en todo lugar? ¿Y qué se prevé como instalación contra incendio de agua? Ahí está previsto 7 tallas de 10.000 litros en aquel sector, sobre la parte de los barrios, que yo ya les mostré dónde era. En este momento ya están arriba, 4 tallos de 2.750, que con lo que se hace una cuba, le llamemos así, por más que en este caso sean tachos compartidos de agua o individuales, ¿sí? Y se comparte el agua de incendio con el agua sanitaria. ¿Hasta dónde se comparte? Hasta dónde me exige a mí bombero, entonces yo hasta ahí pongo, le llamemos así, que el flotante pueda fluctuar en un determinado nivel, que es la carga que yo necesito pasar de acá a los tanques de reserva, ¿sí? Y todo el resto del nivel de agua queda para incendio. Están previstos todos los hidrantes y la etapa 2 y la etapa 3, que si alguien, aunque no haya usado, pero cuando pasa por el mercado vio que en aquella esquina están los sanitarios, que están previstos también, justamente se dividía en etapas para poder elaborar, están previstos los sanitarios de aquel sector, más 2 barberías, creo que es una cosa así, como para que en ese sector tenga sus tanques de reserva para sanitarios y para la parte gastronómica. Todo el agua de incendio está puesta en este sector, ¿sí? En algún momento alguien había pedido, previsto, propuesto 2 sistemas de incendio, lo cual es una locura, porque es un gasto de 2 bombas, 2 jokers, 2, pero no solamente eso. Hay un incendio, estoy medianamente en la mitad, ¿me toca una bomba o me toca la otra? Simplemente es
Entonces ya con eso está defenestrada la idea mágica del municipio de que teníamos que tener doble carga de incendio. ¿Sí? Tiene que ser una sola y obviamente una sola. Que lo peor de todo, ya que tocaron el tema del incendio, es la falta de mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes vieron qué nos pasa con la canilla todo el invierno o todo el verano en el jardín. Cuando yo la voy a abrir y no sale el agua, ¿qué le pasó? Se pegó la gomita. ¿Sí? La gomita que va, obviamente, para hacer que no me gotee la canilla. ¿Sí? Pasa lo mismo con la bomba si yo todos los meses no la estoy usando. ¿Sí? Entonces baja la presión de la bomba shocker. ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo la esté necesitando va a ser plim el agua porque no tiene presión. ¿Sí? Pasa en las bombas, pasa en los ascensores que se empiezan a bajar en los hidráulicos y te dicen el ascensor está mal, el ascensor está desnivelado, el ascensor no anda bien, ¿no? Uno va y pregunta en las escuelas o facultad de ingeniería que dice solo exclusivamente para personas discapacitadas, la que nos lleva de planta baja al segundo piso. Yo soy una discapacitada que de vez en cuando lo uso, pero ¿por qué? Porque el ascensor que no se usa es ingresar al baño. El ascensor hidráulico que no se usa cada vez va bajando la cabina centímetros menos el nivel del suelo. De falta de uso. Entonces, eso es importantísimo cambiar los conceptos. Bueno, estamos entonces pasando al debate privado y estamos finalizando. Le agradecemos a cada exportería por recibirnos y por todas las movilidades. Controlador serial acá. Está perfecto, ¿no? Cuando quieran. Muchas gracias a ustedes.